Si alguna vez has mirado pinturas medievales o íconos de los siglos XII o XIII, probablemente habrás notado un detalle extraño. Los bebés en brazos de sus madres parecen inquietantes. Tienen proporciones corporales de adultos, músculos desarrollados y rostros de hombres de 40 años, solo que en miniatura. Al observar estas imágenes, es fácil caer en el mito de que en la Edad Media no existía la infancia. Esta idea se ha arraigado en nuestra conciencia desde mediados del siglo XX. El historiador francés Philippe Ariès propuso una teoría audaz. Las personas medievales no veían a los niños como tales. Según él, se consideraba al niño un adulto pequeño e imperfecto. Una vez que dejaba de necesitar pañales y leche materna, se le integraba al mundo de los adultos, sin transiciones, juegos ni consideración por su edad. Ariès afirmaba que la noción de infancia es un invento de la modernidad y que los padres medievales trataban a sus hijos con fría indiferencia. El argumento parecía lógico al observar la dura realidad de la época. La muerte era una visitante constante en cada hogar, desde la cabaña campesina hasta el palacio real. Se estima que entre el 30 y el 50% de los niños no llegaban a la adolescencia. Una cuarta parte de los bebés moría antes de cumplir un año. En estas condiciones, la psicología humana debió haber construido una fuerte barrera de protección. ¿Para qué apegarse a un ser que probablemente pronto dejaría este mundo? ¿Por qué invertir afecto en alguien cuyo destino era incierto? Los historiadores han sostenido durante mucho tiempo que los padres intentaban no notar a sus hijos hasta que estos crecían, para evitar el sufrimiento ante su potencial pérdida. En las crónicas, raramente encontramos descripciones sentimentales de los primeros pasos o palabras. Los cronistas, generalmente monjes, se centraban en guerras, epidemias y cambios de reyes, no en la vida cotidiana. En la literatura de los romances caballerescos, los héroes aparecen como jóvenes listos para hazañas, como si su infancia hubiera sido simplemente ignorada. Todo esto creaba una imagen donde el niño era visto como un borrador de ser humano, una criatura de segunda categoría. Sin embargo, hoy, tras medio siglo de investigación y miles de documentos hallados, sabemos que esta visión es un mito, una simplificación que oculta una realidad mucho más compleja y humana. Los medievalistas modernos han llegado a la conclusión de que las personas de esa época entendían lo que era la infancia. Además, diferenciaban etapas claras en ella, cada una con sus características, derechos y peligros. Los médicos y filósofos medievales se basaban en conocimientos antiguos, dividiendo la vida humana en 7 edades. La primera era la infancia, que duraba hasta la aparición de los dientes y la capacidad de hablar. Luego venía la niñez, que se extendía aproximadamente hasta los 7 años, un periodo donde se toleraban cosas que podrían haber sido castigadas en un adulto. Incluso la Iglesia, estricta y dogmática, reconocía que hasta los 7 años una persona no asumía plena responsabilidad por sus pecados, ya que no poseía completamente la razón. Respecto a las extrañas imágenes de niños con rostros de ancianos, esto no era realismo, sino simbolismo. Los artistas no representaban a un niño del vecindario, sino al niño Jesús. En la teología, se creía que Jesús nació perfecto, con sabiduría divina en su mirada, por lo que lo representaban como regordete e ingenuo parecía inapropiado. Cuando necesitaban dibujar niños comunes en escenas cotidianas, los retrataban jugando, haciendo travesuras y buscando atención. La prueba más contundente de que la infancia existía son los hallazgos arqueológicos. Si los niños eran considerados trabajadores pequeños, ¿por qué los artesanos hacían pequeñas espadas de madera, moldeaban pajaritos de barro y cosían muñecas de trapo? ¿Por qué los padres compraban estos objetos inútiles para la supervivencia? La existencia de juguetes es una evidencia tangible de amor y cuidado que no puede ignorarse. Es cierto que la infancia medieval era muy diferente de la actual. Era más corta, más dura y estaba llena de peligros que hemos olvidado. Los niños desde muy pequeños estaban rodeados de violencia, enfermedades y trabajo. Pero eso no significa que no los quisieran. Por el contrario, la alta mortalidad hacía que cada niño sobreviviente fuera aún más valioso.
Los padres también pasaban noches sin dormir junto a la cuna, sufrían por las tumbas y se alegraban cuando su hijo daba su primer paso. Para entender cómo vivían realmente los niños hace 1000 años, debemos dejar a un lado los prejuicios sobre la edad oscura y nuestros antepasados insensibles. Necesitamos recorrer todo el camino del ser medieval, desde el momento en que la partera cortó el cordón umbilical hasta el día en que un joven era considerado listo para la vida independiente. Y este camino comienza con el evento más peligroso y misterioso, el momento del nacimiento. Imagina una habitación con ventanas y contraventanas cerradas, incluso en los días más calurosos de verano. Dentro hay penumbra, iluminada solo por velas o el fuego de la chimenea, que siempre arde. El aire es denso y pesado, lleno de aromas de hierbas e inciensos. La entrada a este espacio está prohibida para hombres. Aquí, en un ambiente de misterio y temor, ocurría el evento más significativo en la vida de cualquier familia medieval: el nacimiento de un niño. El parto en la Edad Media era un asunto exclusivamente femenino. El padre, ya fuera un campesino o un noble, aguardaba nervioso noticias del exterior o rezaba en la capilla. Los médicos hombres, instruidos en universidades con los textos de Aristóteles y Galeno, casi nunca eran llamados para atender a las parturientas. Se consideraba inapropiado que un hombre viese o tocase el cuerpo femenino en un momento tan íntimo. Los médicos solo intervenían en casos extremos, cuando no se trataba de salvar una vida, sino de realizar una extracción quirúrgica. En el centro de la acción estaba la partera. Era una mujer mayor, a menudo viuda, que había dado a luz a varios hijos y poseía gran experiencia. Su autoridad en la sala de partos era indiscutible. Sabía preparar infusiones de ajenjo o verbena para acelerar las contracciones y cómo recibir al recién nacido correctamente. Pero sus conocimientos eran una mezcla de medicina y magia. Además de las hierbas, usaba amuletos. Podía dar a la mujer un trozo de ámbar o un imán, atarle en el muslo una piedra de águila que, según creencias, ayudaba al bebé a salir, o ceñirla con una cinta de pergamino con oraciones. El miedo al parto era totalmente justificado. Las mujeres sabían que entraban en una lucha de la que podían no regresar. Redactaban testamentos y realizaban confesiones. El peligro venía de dos frentes, físico y espiritual. La gente creía que en el momento del nacimiento, cuando se abrían las puertas de la vida, también se abría el paso a fuerzas oscuras. Por eso, la habitación se sellaba, sin dejar rendijas para corrientes de aire o espíritus malignos. El proceso del parto a menudo no se realizaba acostada, como ahora, sino sentadas en un sillón especial o en cuclillas, apoyándose en amigas y familiares. Estas mujeres ayudantes formaban un sólido círculo de apoyo, animando a la parturienta. Si todo iba bien, la partera cortaba el cordón umbilical y lo ataba con hilo de lino. Se creía que la longitud del extremo del cordón determinaría el tamaño del futuro miembro del niño o la capacidad de procreación de la niña, por lo que se prestaba especial atención a este procedimiento. El primer llanto del niño era la señal de victoria, pero no se podía relajar. El recién nacido era rápidamente sometido a procedimientos que hoy pueden parecer extraños. No solo se le lavaba con agua tibia, sino que a menudo se le frotaba con sal o aceite de rosa. La sal debía fortalecer la piel y proteger del demonio. Luego, la partera revisaba cuidadosamente la cabeza del bebé. Si le parecía que la forma del cráneo no era suficientemente redonda, suavemente, pero con firmeza, la moldeaba con sus manos, dándole la forma requerida mientras los huesos aún estaban blandos. Después, envolvían al niño apretadamente, convirtiéndolo en un bulto inmóvil, y lo colocaban en un rincón oscuro de la cuna, alejado de la luz, que se creía perjudicial para sus ojos delicados. Sin embargo, la principal preocupación de los padres en las primeras horas no era la higiene, sino el alma. Según los dogmas de la Iglesia, el niño nacía con la marca del pecado original. Si moría sin ser bautizado, no podía entrar al paraíso. Su alma iba al limbo, un lugar en el borde del infierno, donde no hay tormento físico, pero tampoco luz divina. Para un creyente medieval,
El pensamiento de que su hijo estaría eternamente en la oscuridad era insoportable. Por lo tanto, se intentaba realizar el bautismo lo más rápido posible, a menudo el mismo día o al siguiente. Si el niño parecía débil y su vida pendía de un hilo, las reglas cambiaban de inmediato. La iglesia autorizaba e incluso exigía que, en caso de peligro mortal, la partera realizara el bautismo. Ella debía conocer la fórmula exacta en latín o en su lengua materna y tener agua a mano. Esto hacía de la partera una figura única, la única mujer que podía celebrar un sacramento. Si el niño estaba sano, la procesión se dirigía a la iglesia. A menudo el padre no asistía. Los padrinos eran quienes tenían el papel principal. Ellos llevaban al bebé a la pila, que generalmente estaba cerca de la entrada de la iglesia, simbolizando la entrada al mundo cristiano. En la temprana Edad Media, los bebés eran sumergidos por completo en el agua 3 veces, incluso en invierno, lo que ya era una prueba para su organismo poco desarrollado. Más tarde, hacia el final de la Edad Media, la inmersión completa fue reemplazada por un vertido, pero el agua en la pila de piedra todavía rara vez estaba tibia. En la pila el niño recibía su nombre. La elección no respondía a cuestiones de moda o originalidad. Se nombraba en honor a un santo cuyo día se acercaba, o a un familiar respetado, casi siempre el padrino o la madrina. Se creía que el nombre unía a la persona con su protector celestial. Darle al niño un nombre extraño o inexistente significaba dejarlo desprotegido ante las adversidades de la vida. Después de regresar de la iglesia, comenzaba un periodo conocido como estancia. La madre debía permanecer en la cama o dentro de la casa de 3 a 6 semanas. Era un tiempo de recuperación y también de impureza ritual. La mujer no podía asistir a la iglesia, hornear pan o preparar alimentos para otros, hasta que no pasara el rito de purificación. Solo después de una oración especial del sacerdote podía volver a la vida plena en la sociedad. Mientras tanto, en la casa reinaba una atmósfera de inquietante espera. El bebé había sido bautizado, su alma salvada, pero su cuerpo seguía siendo increíblemente frágil. Los padres sabían las estadísticas, incluso sin saber contar. Habían visto con qué frecuencia en casas vecinas las cunas quedaban vacías una semana después de la celebración del nacimiento. El primer día había pasado, pero el primer año estaba por delante, la etapa más peligrosa y difícil, en la que cada alimentación, cada corriente de aire y cada noche podían ser las últimas. La lucha por la vida apenas comenzaba. Los primeros meses de vida de un bebé medieval transcurrían en lo que hoy llamaríamos estricta reclusión. Si miras las antiguas miniaturas, verás que el niño se asemeja más a un capullo o una momia que a un ser humano. Esto no es una exageración artística. Arrollar al bebé no solo servía para mantenerlo caliente, sino que era un procedimiento ortopédico complicado en el que todos creían fervientemente. Los médicos y padres estaban convencidos de que los huesos del recién nacido eran suaves como cera. Si no se fijaban rígidamente, el niño crecería torcido, o incluso podría empezar a gatear como un animal. Para que una persona caminara erguida y con la cabeza alta, debía ser modelada. Al bebé se le envolvía con cintas de lino desde el cuello hasta los pies, manteniendo los brazos a los lados y las piernas rectas. En esta posición pasaba casi todo el tiempo, liberándose solo en cortos momentos para cambiar pañales y bañarse. Se creía que el movimiento libre era perjudicial y podía causar deformidades o hernias por esfuerzo. Así que, durante los primeros 6 meses, el ser humano medieval conocía el mundo únicamente con la vista y el oído, sin poder mover ni un dedo. Solo cuando el niño comenzaba a sostener la cabeza y a sentarse con seguridad, se aflojaban las ataduras, primero liberando los brazos y luego las piernas. No obstante, incluso envuelto en pañales, el bebé requería cuidados constantes, y aquí había una gran diferencia entre ricos y pobres. En una familia campesina, la madre, apenas recuperada del parto, regresaba a trabajar en el campo o en el hogar. El niño podía ser llevado con ella, atado a la espalda o colocado a la sombra bajo un arbusto, o se dejaba en casa bajo el cuidado de hermanos mayores que apenas tenían 5 o 6 años. El tema crucial de la sobrevivencia era la alimentación.
En una época sin esterilización, refrigeradores o fórmulas, la leche materna era la única comida segura. Las campesinas alimentaban a sus hijos ellas mismas durante mucho tiempo, a veces hasta 2 o 3 años. Esto también tenía un sentido oculto. La lactancia prolongada funcionaba como un anticonceptivo natural, aunque poco confiable, permitiendo intervalos entre partos. En castillos y hogares urbanos opulentos, la situación era diferente. Las damas de nobleza rara vez amamantaban. Se pensaba que esto arruinaría su busto, les quitaría fuerzas y dificultaría el deber conyugal, dar a luz nuevos herederos. Además, existía la creencia de que durante la lactancia no se podía tener relaciones sexuales, pues el semen supuestamente estropeaba la leche. Por esto, era común contratar a una nodriza para el bebé. Elegir a la nodriza era toda una ciencia. Los médicos escribían tratados sobre cómo debía ser, no muy joven ni muy vieja, con buen color de piel, cuello fuerte y dientes saludables. Pero no solo se valoraba la fisiología. En la Edad Media se creía que las características de la personalidad se transmitían a través de la leche. Si la nodriza era irritable, alcohólica o poco inteligente, los padres temían que esos defectos también los heredara su hijo. Así que encontrar una mujer honorable con buena leche era una tarea de suma importancia para las familias reales. Mientras el niño dormía, su lugar de habitación era la cuna. En las casas pobres, donde el suelo de tierra era frío y húmedo, y en las esquinas podían correr ratas o incluso aves domésticas, las cunas a menudo se colgaban del techo con cuerdas. Esto protegía al bebé de corrientes de aire, insectos y cerdos curiosos que podían entrar en la casa. En las casas ricas, las cunas estaban sobre patines curvados, y su suave balanceo era el principal medio para calmar al bebé. Acunar a un niño era un trabajo arduo. Si el bebé lloraba, se consideraba peligroso, ya que el llanto podía provocar hernias. Por esto se les mecía durante horas. En las familias nobles, se contrataba a una sirvienta especial, acunadora, cuya única tarea era sentarse junto a la cuna y mecerla con el pie, cantando canciones. La noche representaba la amenaza más terrible para los bebés, la llamada sofocación. En las estrechas casas campesinas, donde toda la familia dormía junta en invierno para mantenerse caliente, la madre, cansada, podía accidentalmente aplastar al bebé con su cuerpo mientras dormía. Esto ocurría con alarmante frecuencia. La Iglesia luchaba firmemente contra este fenómeno. Los sacerdotes exigían en sus sermones que los bebés durmieran en cunas separadas y no en la cama de los padres. Si ocurría una tragedia, la mujer enfrentaba un severo arrepentimiento eclesiástico, a veces durante años, viviendo solo de pan y agua, pues se consideraba un homicidio involuntario. Cuando empezaban a salirle los dientes al niño, era una prueba para toda la casa. Los medios para aliviar el dolor eran pocos. Los padres ricos compraban mordedores de coral pulido o colmillos de lobo en montura de plata. Se creía que el coral ahuyentaba los sueños malos y que el colmillo de lobo transmitía fuerza, ayudando al diente a salir. Los pobres se conformaban con un trozo de pan o un trapo empapado en agua con miel. A veces se frotaban las encías con la cabeza de un conejo. La medicina medieval estaba llena de recetas extrañas. El momento más peligroso del primer año de vida era el destete. La transición a alimentos normales a menudo resultaba fatal. El estómago del niño, acostumbrado a la leche estéril, se enfrentaba a la dura papilla, al pan empapado y, lo peor, al agua llena de bacterias. Justo en el periodo de destete, generalmente entre el año y los 2, la mortalidad aumentaba drásticamente. Las diarreas de verano y las infecciones se llevaban miles de vidas. Los que sobrevivían a esta etapa se consideraban afortunados. Poco a poco, se liberaba al niño de los pañales. Comenzaba a gatear, y para alegría de los padres, se ponía de pie. Los primeros pasos marcaban el final de la infancia. El niño se transformaba de un bulto impotente en un pequeño ser capaz de alcanzar el peligro. El fuego al aire libre, el pozo o las escaleras. Y aquí se planteaba una nueva pregunta para los padres. ¿Cómo cuidar de este ser y, lo más importante, cómo relacionarse con él? ¿Como una carga
o como un ser querido de la familia. Hay una hermosa pero cruel leyenda que se repite en libros de divulgación. Dice que los padres medievales tenían corazones de piedra. Se dice que, al ver la alta mortalidad infantil, desarrollaron una filosofía cínica. Dios dio, Dios quitó. La pérdida de un hijo se consideraba tan habitual como perder una gallina o una oveja. Un daño que podía ser rápidamente compensado con un nuevo heredero. Historiadores del siglo pasado afirmaron que las madres evitaban recordar los rostros de sus bebés y no les ponían nombres hasta que sabían que sobrevivirían. Sin embargo, al revisar documentos reales de esa época, esta teoría se desmorona. Lo que encontramos es un cuadro lleno de dolor y desesperación que resulta imposible leer sin estremecerse incluso después de 800 años. Una de las fuentes más fiables son los informes de los forenses. En Inglaterra del siglo XIII, un funcionario debía investigar cada muerte no natural. Si un niño moría en un accidente, el forense anotaba las circunstancias de la tragedia. Y esos registros revelan un amor paternal profundo. Vemos a un padre que se lanza al río helado tratando de salvar a su hijo y muere con él. Leemos sobre una madre que, al ver caer un carro con heno sobre su hija, levantó sola un peso que no habrían movido dos hombres en condiciones normales, pero ya era demasiado tarde. El protocolo indica que esta mujer perdió la razón por el dolor y no se apartó del cuerpo durante días. Estos hechos nos hablan más que cualquier teoría. Los padres no solo aceptaban la voluntad del cielo, sino que luchaban por la vida de sus hijos hasta el último suspiro. Incluso hombres duros, criados en la guerra, no se avergonzaban de llorar. En las crónicas se describe cómo el rey Enrique I, al enterarse de la muerte de su único hijo legítimo en el barco blanco, cayó al suelo y lloró tan fuerte que su llanto se oyó más allá de los muros del castillo. El cronista señala que desde ese día el rey nunca volvió a sonreír. Y Guillermo Marshall, un célebre caballero, llora sobre el cuerpo de su hijo de 5 años, sin preocuparse por sus vasallos. En una cultura donde se consideraba que llorar era debilidad, tal conducta solo puede surgir de un dolor insoportable. La Iglesia, por cierto, a menudo condenaba a los padres no por indiferencia, sino por exceso de amor. Los sacerdotes desde el púlpito advertían que no se debía amar a un hijo más que a Dios. Esto se consideraba un pecado de idolatría. Si los hijos no importaran a los padres, ¿por qué la Iglesia gastaría tanto esfuerzo en combatir esta excesiva apego? Existía un término llamado minotaje, que refería a la excesiva dulzura. Los santos padres se quejaban de que las madres besaban demasiado a sus hijos, los vestían como muñecos y consentían sus caprichos en vez de ser estrictas. Otra evidencia de amor la encontramos en cartas y diarios. Los comerciantes, al ir a viajes lejanos, solían preguntar a sus esposas por la salud de nuestros pequeños tesoros. Pedían dulces, telas, pequeños regalos. En una carta del siglo XIV, un padre le pide a su esposa que no castigue demasiado a su hijo, porque aún es pequeño y no sabe lo que hace. Esto no se asemeja en nada a la imagen de un tirano sin corazón. Desde luego, la expresión de duelo en la Edad Media era diferente a la actual. La gente era más religiosa. La frase «Dios dio, Dios quitó» se escuchaba a menudo, pero no era una fórmula de indiferencia, sino una forma de enfrentar el dolor. Los padres se convencían de que su niño estaba en un mejor lugar, como un ángel, evitando sufrimientos terrenales. Era una forma de no enloquecer por el dolor, y no un signo de falta de sentimientos. En los cementerios, los arqueólogos encuentran tumbas infantiles dispuestas con cuidado. En ellas se colocan objetos queridos del difunto, a veces una simple piedra, a veces una cuenta o una moneda. Estos pequeños regalos enterrados muestran que, incluso después de la muerte, la conexión no se rompía. Los padres encargaban misas durante años, gastando grandes sumas para aliviar el destino del alma de su hijo. Así, el mito de la indiferencia es un error de percepción. La gente medieval amaba a sus hijos tanto como nosotros. La única diferencia era que tenían que enfrentarse a la pérdida más a menudo. Pero por eso,
Porque la vida de un niño era tan frágil y podía terminar en cualquier momento, llenaban cada minuto de alegría. Y la mejor manera de lograrlo era a través del juego. Cuando imaginamos una ciudad medieval, pensamos en calles estrechas llenas de comerciantes, monjes y caballeros. Escuchamos el repique de las campanas y los gritos de los pregoneros. Pero la arqueología añade un sonido que las crónicas suelen ignorar: la risa de los niños. Al excavar el estrato cultural del siglo XIII o XIV, se hallan cosas sorprendentes. Bajo los pies de la historia yacían miles de pequeños objetos sin utilidad práctica para la economía o la guerra. Eran juguetes. Durante mucho tiempo se creyó que los niños medievales solo jugaban con palos y piedras, y que los juguetes reales eran un lujo reservado a príncipes. Sin embargo, los hallazgos en las riberas del Támesis, en Londres y en Novgorod cambiaron esta percepción. Resulta que existía una industria de entretenimiento para los más pequeños. Los artesanos fabricaban en aleación de estaño o plomo miniaturas de utensilios, pequeñas jarras, platos y sartenes. Estos objetos eran reproducciones exactas de la vajilla real, pero del tamaño de una uña. ¿Para qué servían? La respuesta es sencilla: los niños siempre imitan a los adultos. Una niña de un artesano, jugando con tales utensilios, aprendía a gestionar el hogar. Ponía la mesa, cocinaba y organizaba a sus invitados imaginarios. No era solo un pasatiempo, sino un ensayo para su futura vida como señora de la casa. Para los niños había un arsenal propio. El hallazgo más común fueron las figuritas de caballeros, soldados medievales. Algunos estaban moldeados como una sola pieza, otros tenían partes móviles. Los brazos con espadas podían levantarse y bajarse. Los arqueólogos encuentran conjuntos enteros de estos guerreros. Se puede imaginar a un niño en el suelo, alineándolos en formaciones de batalla, representando luchas que había escuchado de su padre o un trovador. Pero también había escenas pacíficas, figuritas de labradores, molineros y pescadores. El mundo adulto se recreaba en miniatura con gran detalle. Las muñecas ocupaban un lugar especial. Se hacían de lo que se encontraba a mano: madera, barro, huesos, trapos y paja. Las muñecas de arcilla eran las más baratas y frágiles, muchas veces compradas en ferias por pocas monedas. Los ejemplares más caros tenían cuerpos de tela y rostros pintados. Curiosamente, las muñecas medievales casi siempre representaban mujeres adultas, damas bien vestidas, y no a bebés. Al jugar con ellas, las niñas no solo cuidaban, sino que representaban escenas de la vida cortesana, asumiendo roles de personas nobles. Pero los juguetes eran solo una parte del mundo infantil. La vida principal ocurría en la calle. Las ciudades y pueblos medievales eran ideales para jugar, aunque no siempre seguros. Los niños se agrupaban y ocupaban cualquier espacio libre. Uno de los juegos más populares entre todos los estamentos era el de las hormigas, un juego con huesos de articulaciones de animales pequeños. Se lanzaban de manera especial para lograr figuras. Estos huesos se encuentran por miles en toda Europa, pulidos por millones de manos infantiles. Los juegos activos eran similares a los de hoy. Los niños jugaban a las atrapadas, escondidas y a los ojos vendados. En los manuscritos medievales a menudo se ilustra un juego llamado la rana en medio, donde un niño se sienta en el centro de un círculo, mientras los demás lo provocan y empujan, tratando de atraparlo sin levantarse. En invierno, cuando el trabajo en el campo se detenía, llegaba el momento del hielo. Los niños ataban huesos pulidos de grandes animales, precursores de los patines, a sus pies, y empujándose con palos afilados, corrían sobre ríos y estanques congelados. Sin embargo, los juegos no siempre eran inocentes. La Edad Media fue una época dura, y las diversiones infantiles reflejaban esta realidad. Los niños organizaban auténticas batallas de pared contra pared, imitando torneos o milicias urbanas. Las piedras y palos volaban de verdad, y las narices rotas eran el menor de los males. Los archivos judiciales guardan historias sombrías sobre cómo un juego con cuchillos o disparos de arcos hechos a mano podía terminar en tragedia. Por ejemplo, se conoce el caso de un grupo de niños que decidió ahorcar a su amigo en broma, como a un criminal,
pero la cuerda apretó demasiado, y los adultos que llegaron no pudieron salvarlo a tiempo. La relación con los animales en los juegos también era utilitaria. Los niños a menudo atrapaban pájaros, les ataban una pata a un hilo largo y los hacían volar en círculos, como cometas vivos. Los escarabajos de mayo se ponían en pequeños carritos o hacían girar molinos de papel. Esto no se consideraba cruel. La Iglesia enseñaba que los animales no tienen alma inmortal, por lo que están destinados a servir a los humanos, incluso en tal forma. Jugar era una forma de liberar energía, pero también actuaba como un filtro social estricto. En la pandilla de la calle, los niños aprendían la jerarquía. El más fuerte siempre tiene razón. Aquí se formaban líderes y marginados. Pero este período de libertad desenfrenada era muy corto. Una vez cumplidos los 7 años, las puertas de la infancia se cerraban. Los juguetes se guardaban en un baúl o se pasaban a los hermanos menores. Llegaba el momento en que el pequeño adulto debía empezar a ser útil. Para algunos, esto significaba el primer trabajo. Para otros, el primer libro. Cuando un niño medieval cumplía 7 años, su vida cambiaba radicalmente. Esta edad no fue elegida al azar. Teólogos, juristas y médicos coincidían en que a los 7 años una persona entra en la edad de la razón. Antes de esto, se creía que el niño era como un animal. Se guiaba por instintos y no podía diferenciar el bien del mal. Pero al apagar las velas del pastel de cumpleaños, la Iglesia y la sociedad comenzaban a ver al niño de otra manera. Ahora podía pecar conscientemente, lo que significaba que debía ser educado y corregido. El hogar se convertía en la primera y muchas veces única escuela. Allí, los maestros eran los padres y la educación era estricta. La primera materia era la fe. En un mundo donde el infierno era tan real como la aldea cercana, conocer las oraciones era esencial. Cada mañana y cada noche, los niños repetían, apenas aprendiendo a hablar, el Padre Nuestro y el Ave María, a menudo en latín, idioma que padres e hijos no entendían del todo. Era un ejercicio de memorización de sonidos, fórmulas mágicas para protegerlos de la desgracia. Si el niño confundía palabras, no se consideraba un error, sino pereza del alma que había que erradicar. La segunda materia eran las modales. Pensamos en la Edad Media como un tiempo de rudeza, donde los caballeros se limpiaban las manos en sus barbas. No obstante, la realidad era diferente. Existían libros de cortesía, con instrucciones para niños. En ellos se explicaba cómo comportarse en la mesa, no hurgar los dientes con un cuchillo, no escupir al suelo si alguien estaba cerca, no rascarse la cabeza, ni tomar el mejor pedazo de carne antes que los mayores. Estas normas se inculcaban desde pequeños. Un niño educado era un orgullo para la familia, mientras que un grosero avergonzaba a su padre. El principal instrumento educativo de la época era la vara. En cada hogar, desde las chozas hasta los palacios, colgaba un manojo de varas de abedul. No solo era un instrumento de castigo, sino un símbolo del amor parental. Suena extraño hoy, pero era lógico para ellos. La Biblia decía, el que no castiga a su hijo, lo odia. Un padre medieval creía que dentro del niño había maldad innata. Erradicar esto era un deber sagrado. Si no castigabas al niño, condenabas su alma. Por lo tanto, los golpes eran frecuentes. Sin embargo, no era violencia desenfrenada. La sociedad diferenciaba claramente entre la corrección y la brutalidad. Si un padre hería a su hijo en un arranque de ira, podía ser juzgado. Los vecinos no callaban ante gritos desgarradores. Hay casos en los que las comunidades multaban a los padres por ser demasiado severos. Había una norma. Los castigos debían ser administrados con calma, para corregir y no por frustración. Se golpeaban no para hacer daño, sino para impartir lecciones de humildad. Aproximadamente a esa misma edad, alrededor de los 7 años, comenzaba la división de género que marcaría sus vidas. Hasta entonces, niños y niñas corrían con camisas largas iguales y jugaban juntos. Pero ahora sus caminos se dividían. La niña se quedaba en la parte femenina de la casa. Su mundo se limitaba a la cocina, el jardín y el telar. La madre comenzaba a enseñarle lo que sabía, cómo hacer mantequilla, hilar lana, cuidar de los menores y comportarse con modestia. La principal virtud de una niña era el silencio y la mirada baja. Se le decía que era un recipiente de pecado, como Eva, por lo que debía ser especialmente sumisa.
El niño, en cambio, salía al mundo exterior. Si era hijo de campesino, recibía sus primeros pantalones, símbolo de estatus masculino, y se iba al campo con su padre. Le confiaban el cuidado de los gansos, recoger leña o ayudar con las herramientas. Aprendía por imitación. El padre no le daba lecciones largas, solo le pasaba las riendas y decía, «Hazlo como yo». Los niños de la nobleza tenían una educación aún más formalizada. No se les enseñaba a trabajar, sino a ejercer el poder. El niño debía montar a caballo, manejar una espada de madera y conocer los blasones de las familias vecinas. La niña de familia noble aprendía a dirigir a los sirvientes, bordar en oro y, quizás, a leer un poco para entretener a su futuro esposo. Pero para todos había una ley. La infancia como periodo de despreocupación había terminado. A los 7 años, el niño se convertía en un pequeño engranaje de la gran máquina familiar. Ya tenía que ser útil. Su tiempo, sus manos y su futuro ya no le pertenecían. En este umbral, a los 7 años, se tomaba la decisión del camino a seguir. Para la mayoría, el camino llevaba al campo o al taller, hacia un trabajo físico duro. Pero para una minoría selecta, que mostraba talentos especiales o cuyos padres tenían ambiciones, se abría otra puerta. Una puerta que olía a pergamino, tinta y miedo. Era la puerta de la escuela. Si imaginamos el sonido de una escuela medieval, no sería el silencio reverente de una biblioteca, sino un zumbido constante interrumpido por gritos y golpes. En ese tiempo, la educación era un privilegio, pero un privilegio doloroso. A la escuela llegaban pocos. En la Alta Edad Media, este era un camino exclusivo para futuros monjes y sacerdotes. Los padres enviaban a sus hijos a los monasterios como oblatos, un regalo a Dios. Esto sucedía temprano, a veces a los 5 o 7 años. Las puertas se cerraban para ellos para siempre. Ya no pertenecían a la familia, sino que pasaban a ser parte de la corporación eclesiástica. Luego, con el crecimiento de las ciudades, surgieron escuelas catedralicias y privadas para los hijos de comerciantes, donde se enseñaba no solo a orar, sino también a contar. La materia principal, y a menudo la única, era el latín. Era el idioma que hablaba toda la Europa educada, el idioma de Dios, de la ciencia y del derecho. Pero para un niño alemán, francés o inglés, era un completo galimatías. La metodología de enseñanza era brutal, memorización. A los estudiantes rara vez se les daban libros. El pergamino costaba lo mismo que un rebaño de ovejas, así que solo el maestro poseía los libros. Leía en voz alta fragmentos de la gramática de Donato o del Salterio, mientras la clase repetía al unísono hasta que el texto quedara bien grabado en sus mentes. El día escolar comenzaba a oscuras, a menudo a las 4 o 5 de la mañana, con la luz de velas de cebo. En los fríos salones de piedra sin calefacción, la tinta se congelaba en los tinteros en invierno. Se escribía en tabletas de cera con palitos de hueso, lo que era barato y práctico. La cera se podía alisar y reutilizar. El pergamino solo se confiaba a los mayores, a aquellos que ya tenían destreza y no estropearían la valiosa piel con manchas. La disciplina se mantenía a base de miedo. La vara en la escuela era más efectiva que en casa. Había un dicho: quien no fue golpeado, no aprendió. En algunas escuelas había una persona designada solo para castigar a los que se portaban mal. Se castigaba por manchas, por titubeos al leer, por hablar en su lengua natal. El latín no solo se debía conocer, se debía pensar en él. Para obligar a los alumnos a comunicarse solo en latín, los maestros implementaban un sistema de delaciones. Nombraban un lupus, un lobo, entre los estudiantes, que vigilaba a sus compañeros y reportaba a quienes hablaban en francés o alemán. Pero no hay que pensar que los estudiantes eran seres sumisos. Por el contrario, los estudiantes medievales, sobre todo aquellos que llegaban a las universidades de París, Bolonia u Oxford, eran una verdadera pesadilla para los ciudadanos. Se inscribían en la universidad temprano, a menudo a los 14 o 15 años. Lejos del control parental y en una ciudad extraña, los adolescentes formaban grupos y pandillas. Los barrios universitarios eran zonas de alto riesgo. Los estudiantes bebían, jugaban a los dados,
alborotaban en las tabernas y acosaban a las mujeres. Lo más sorprendente es que se sentían impunes. Según la ley, cualquier estudiante, incluso quien apenas comenzaba a aprender el abecedario, era considerado clérigo, un hombre de iglesia. Esto significaba que no podían ser juzgados por un tribunal civil o un funcionario del rey. Solo un tribunal episcopal, que generalmente era indulgente, podía juzgarlos. Esta desigualdad legal provocaba sangrientos conflictos, conocidos como las guerras de la ciudad y la toga. La historia conoce casos en que una disputa sobre el precio del vino en una taberna se convertía en enfrentamientos callejeros que duraban días, con muertos y heridos de ambos lados. Los ciudadanos odiaban a los arrogantes estudiantes, quienes a su vez les respondían con desprecio, considerándose la élite intelectual. En Oxford, una vez, tal confrontación llevó al rey a desplegar tropas para salvar a los estudiantes de un linchamiento por parte de enojados comerciantes. Entre esta bulliciosa masa se destacaban los vagabundos, estudiantes errantes que viajaban de ciudad en ciudad en busca de mejores maestros o simplemente aventuras. Escribían audaces poemas en latín, ridiculizando la avaricia de los obispos y la necedad de los ciudadanos, y alabando el vino y el amor. Su vida era vibrante, pero a menudo corta y hambrienta. Sin embargo, este camino a través de la gramática, la retórica y la lógica hacia la cátedra universitaria o el grado eclesiástico era el destino de una minoría, a lo sumo 5% de la población. Para la mayoría de los niños, la escuela era algo completamente diferente. Allí no había libros ni latín, pero sí martillos, cepillos y olores de las curtidurías. Su educación se llamaba aprendizaje, y el contrato para ello se firmaba no con tinta, sino con años de trabajo duro en casa ajena. Para un niño de ciudad de una familia de ingresos medianos, la infancia no terminaba con el último timbre, sino con el sonido de un pergamino rasgado. Este sonido marcaba el cierre de un trato que definiría el destino del adolescente para los siguientes 7 o 10 años. Imagina la escena. El padre lleva a su hijo de 12 años a un taller con un desconocido, un herrero, un tejedor o un orfebre. Discuten los términos, se dan la mano y van al notario o al gremio. Allí, un escribano elabora un documento en 2 copias en una sola hoja. Se detallan las obligaciones de las partes y luego la hoja se corta en una línea zigzagueante. Una parte queda con el maestro y la otra con el padre. Si surge un conflicto, las mitades se unen y la coincidencia de los bordes prueba la autenticidad del contrato. Así comenzaba el aprendizaje, el principal ascensor social de la ciudad medieval. A partir de este momento, legalmente el niño dejaba de pertenecer a sus padres. Se mudaba a la casa del maestro y se convertía en miembro de su familia. El maestro tenía plena autoridad sobre él, reemplazando al padre. Tenía la obligación de alimentarlo, vestirlo, ofrecerle un techo y, lo más importante, enseñarle el secreto del oficio. A cambio, el adolescente juraba obediencia total. Los contratos que se conservan en los archivos de Londres, París y Florencia parecen listas de prohibiciones severas. Al aprendiz se le prohibía casarse o mantener romances, ya que eso lo distraía del trabajo. No podía jugar a juegos de azar, lanzar dados o jugar a las cartas. Se le prohibía visitar tabernas y burdeles. No podía ausentarse sin permiso, ni siquiera por 1 hora. En esencia, era una forma de esclavitud voluntaria, limitada por la duración del contrato. Pero lo más interesante sobre estos contratos es lo que no incluían. Casi nunca se especificaba un programa de enseñanza. Nadie garantizaba que en el primer año al chico se le diera un martillo o una aguja. Más frecuentemente, durante los 2 o 3 primeros años, el aprendiz solo era un sirviente gratuito. Cargaba agua, partía leña, vaciaba orinales, corría al mercado por víveres para la esposa del maestro y cuidaba de sus hijos. Esto se llamaba fomentar la humildad. Se creía que antes de aprender a manejar metal o tela, uno debía aprender a dominarse a sí mismo y su orgullo. La vida del aprendiz era dura. Dormía, por lo general, en el taller, en el suelo entre virutas, en el ático o incluso en la cocina junto al fuego. Se levantaba primero para encender el fuego antes de que llegara el maestro, y se acostaba último, guardando las herramientas. La alimentación dependía de la avaricia del dueño.
En algunos contratos, los padres estipulaban que el niño debía ser alimentado como a un hijo propio, o recibir carne al menos 2 veces por semana, aunque era complicado comprobar el cumplimiento de este punto. Los golpes eran parte del proceso de aprendizaje. El maestro tenía derecho legal a castigar al aprendiz por pereza, daño a los materiales o desobediencia. La ley limitaba la violencia con formulaciones vagas. El castigo debía ser moderado y no causar lesiones. Pero ¿dónde terminaba la moderación y empezaba el sadismo? Cada uno decidía por sí mismo. Los archivos judiciales están llenos de historias de aprendices fugados. Escapar era un delito grave. Si el adolescente no soportaba el hambre o los golpes y regresaba a casa, el padre debía devolverlo. De lo contrario, enfrentaba una multa enorme. Si el aprendiz huía a otra ciudad, era declarado en busca y captura. Las guildas vigilaban de cerca para que nadie se atreviera a albergar a los fugitivos. Esto socavaba la base del sistema económico. Sin embargo, también ocurría que los aprendices demandaban a sus opresores. Existen registros donde se quejaban ante las autoridades locales de que el maestro no les enseñaba un oficio, sino que solo los utilizaba como cargadores o los mantenía en ayunas. A veces, si el chico tenía parientes influyentes, el contrato se anulaba y se multaba al maestro. Pero para un huérfano o hijo de un pobre, las posibilidades de justicia eran escasas. El aprendizaje también existía para las niñas, aunque se conocen menos detalles. Se las enviaba a aprender con hilanderas de seda, bordadoras o fabricantes de monederos. Las condiciones eran similares: vida en el hogar de la maestra, control total y trabajo duro. Pero para una chica, el oficio a menudo era solo un medio para acumular dote antes del matrimonio, mientras que para un chico era el único camino a la vida. Después de 7, y en profesiones complejas como la joyería, 10 años, llegaba el momento esperado. El aprendiz, que ya era un hombre adulto de 20 años, pasaba por el rito de iniciación. Debía pagar al maestro un rescate o organizar un banquete para el gremio. Después de esto, obtenía el estatus de oficial. Ahora podía trabajar por un salario, viajar y elegir a su maestro. Pero para alcanzar el título de maestro, el derecho a abrir su propio taller y tomar aprendices, aún le quedaba un largo camino por recorrer: pasar un examen difícil, crear una obra maestra y pagar una gran aportación al fondo del gremio. El sistema de aprendizaje gremial era una dura escuela de vida. Rompía a los débiles, pero forjaba a los sobrevivientes en profesionales de la más alta calidad. Una persona que había seguido este camino conocía el valor de cada trozo de pan y cada golpe de martillo. Se convertía en un ciudadano, un miembro respetado de la sociedad, protegido por los privilegios de su gremio. Pero todo esto solo concernía a los habitantes de las ciudades, que apenas representaban una 10ª parte de la población de la Europa medieval. Fuera de las murallas urbanas, en los campos y bosques interminables, había un mundo completamente diferente. Allí también había niños, y su educación no se regulaba mediante contratos en pergamino y notarios. Su escuela era la naturaleza misma, y su examen, la cosecha o el hambre. Para el 90% de la población de Europa medieval, la infancia no ocurría en aulas escolares ni en talleres. Su escuela eran los campos, los bosques y las orillas de los ríos. La infancia campesina, de la que sabemos poco por la falta de registros escritos, era quizás la más natural, pero no fácil. Aquí, la educación se unía a la supervivencia, y el juego se transformaba en trabajo. La principal diferencia entre un niño de aldea y uno de ciudad era el espacio. Si el hijo de un tejedor crecía en oscuros callejones y habitaciones pequeñas, el niño campesino desde los primeros años se encontraba cara a cara con un vasto mundo. Cuando el pequeño comenzaba a caminar con seguridad, dejaba su choza. Los padres, ocupados con el arduo trabajo desde el amanecer hasta el anochecer, no podían vigilarlo constantemente. Por eso, los niños de campo tenían una independencia impresionante según los estándares actuales. Un niño de 3 años podía pasear por la aldea, visitar a los vecinos o jugar al borde del bosque sin supervisión de adultos. Sin embargo, esta libertad tenía su precio. Los informes judiciales de los forenses, que ya hemos mencionado, dibujan un espeluznante mapa de peligros en la vida rural. Los principales enemigos de los niños eran el agua y el fuego.
En las casas campesinas, el hogar a menudo estaba en el suelo de tierra en el centro de la habitación. Los pequeños, dejados sin vigilancia, a veces caían en las llamas o volcaban calderas con agua hirviendo. En la calle, los acechaban pozos abiertos, estanques y arroyos. Los niños se ahogaban al intentar recoger una hermosa flor junto al agua o atrapar una rana. Otra amenaza eran los animales. En la aldea, los cerdos deambulaban libremente, y no eran los cerditos rosados de los cuentos, sino bestias semisalvajes y agresivas que podían atacar a un niño caído. Los gansos picoteaban hasta hacer moratones, y un caballo podía dar una patada. El niño aprendía a ser cauteloso a través de sus propias caídas y cicatrices. Pero tan pronto como el niño crecía, alrededor de los 4 o 5 años, empezaba a tener sus primeras responsabilidades. Esto no era trabajo en el sentido estricto, más bien eran tareas pequeñas, una ayuda. A las niñas se les confiaba alimentar a las gallinas o recoger huevos, tareas que requerían atención y manos pequeñas para llegar a los rincones. Niños y niñas juntos iban al bosque o al prado a recoger lo que la naturaleza ofrecía: bayas, nueces, setas o leña para el fuego. Una tarea especial para los más pequeños era recoger lana. Las ovejas, al atravesar matorrales espinosos, dejaban trozos de lana en las ramas. Los niños recogían estos suaves ovillos que luego se usaban para hilos. Esto les enseñaba observación y paciencia. La verdadera jornada laboral comenzaba, como en todos lados, a los 7 años. A esta edad se le confiaba al niño su primera arma, un palo. Se convertía en pastor. Primero cuidaría gansos o cerdos que pastaban cerca de casa. Si el niño lo hacía bien, se le confiaban ovejas o cabras. Era un trabajo responsable. Había que cuidar que el rebaño no entrara en el campo del propietario y no pisara las cosechas, y al mismo tiempo protegerlo de lobos y perros callejeros. En el campo, el niño servía de espantapájaros. Su tarea era sentarse al borde del sembrado con una matraca o simplemente un montón de piedras y ahuyentar a las aves que intentaban picotear el grano. Era una actividad aburrida y solitaria que podía durar todo el día, bajo la lluvia y el viento. A los 10 o 12 años, la división de género en el trabajo se hacía definitiva. La niña se convertía en una ayudante completa para su madre. Llevaba agua en cubos colgados, aprendía a ordeñar vacas, lo que requería fuerza en los dedos, y comenzaba a hilar. El niño pasaba al mundo de los hombres. Se le confiaba guiar a los bueyes en la yunta. No podía arar aún, pues se necesitaba mucha fuerza, que un adolescente de 12 años no tenía, pero iba junto a los bueyes, dirigiéndolos con un palo largo. En esa misma época, el padre podría darle a su hijo, por primera vez, un verdadero cuchillo o hacha. La capacidad para usar herramientas era más valorada que saber leer. El adolescente campesino conocía los nombres de todas las hierbas, podía leer huellas de animales, predecir el clima según las nubes y hacer trampas simples. Esa era su educación, su universidad, y su diploma garantizaba la supervivencia. La vida del niño campesino parece una dura condena, pero los historiadores advierten contra exagerar. El trabajo no era un castigo para ellos, era una forma de integrarse en la sociedad. El niño se sentía útil. Veía los resultados de su trabajo. Los huevos recogidos se convertían en comida, y la leña traída daba calor. Además, el trabajo a menudo se interrumpía con juegos. Los pastores, reunidos, competían en carreras o luchas, hacían flautas y cantaban canciones. Las festividades religiosas, que eran muchas durante el año, ofrecían un descanso legítimo. Sin embargo, su mundo estaba limitado a los horizontes de la aldea. La mayoría de ellos nunca se alejaban más allá del mercadillo más cercano. Nacían, crecían y envejecían en la misma tierra, repitiendo el destino de sus antepasados. Un destino completamente diferente esperaba a los niños que vivían en el castillo en la colina que se levantaba sobre la aldea. Su vida estaba libre de barro y estiércol, pero llena de otros desafíos igualmente duros. No los preparaban para el trabajo, sino para la guerra y el poder. Y por esta educación, a menudo se les privaba de lo más querido, su hogar. Imagina una situación que para un padre moderno parece una pesadilla. Eres un conde o varón rico, con un gran castillo,
graneros llenos de comida, decenas de sirvientes y guardia personal. En teoría, tu hijo o hija debería crecer en lujo y seguridad bajo tu cuidado. Pero tan pronto como cumplen 7 años, empacas sus cosas, lo subes a un caballo y lo envías a vivir con extraños, a veces a cientos de kilómetros, a personas que apenas han visto en su vida. Esto no es un castigo ni un destierro. Era una práctica estándar de crianza para la élite en la Europa medieval, conocida como crianza. La lógica de los aristócratas era clara. Los padres aman demasiado a sus hijos. El amor de madre y la indulgencia paterna deforman el carácter, haciendo que el joven sea blando. Un futuro gobernante o caballero necesita ser más fuerte que el acero. Por eso, solo un extraño puede formar un verdadero hombre, quien no escatimará en disciplina ni sucumbirá a las lágrimas. Normalmente, los niños eran enviados a un señor más noble, un soberano, o a un rico pariente, como el hermano de la madre. Esto mataba 2 pájaros de un tiro. El niño recibía una dura lección de vida, mientras que la familia fortalecía sus lazos políticos. El educando se convertía en un rehén de la amistad entre 2 linajes. El camino del niño se dividía en 2 etapas. Desde los 7 hasta los 14 años, era escudero. Su vida transcurría principalmente en la parte femenina del castillo, bajo la supervisión de la ama de casa. Pero esto no era ociosidad. Un escudero es un sirviente, aunque noble. Se le enseñaba la humildad a través del servicio. Debía estar de pie detrás de la silla del señor durante la comida, servir agua para el lavado de manos, repartir vino y cambiar platos. Esto podría parecer humillante hoy, pero en aquel entonces, saber cortar la carne elegantemente se consideraba un arte digno de un rey. Existían manuales completos sobre el arte de trinchar, es decir, cortar carne asada directamente en la mesa. El escudero aprendía a ser invisible, pero siempre listo para cumplir una orden. Paralelamente, las damas le enseñaban modales, a tocar la laúd, a jugar al ajedrez y, lo que es importante, a llevar una conversación amena. Un caballero debía ser no solo un guerrero, sino también un cortesano galante. A los 14 años, cuando su voz cambiaba y sus músculos se fortalecían, el escudero se convertía en paje. Las juguetes se terminaban. Ahora su mentor era un caballero o un maestro en armas. El joven pasaba de las cómodas habitaciones a la armería o dormía en una estera junto a la puerta del dormitorio del señor, vigilando su sueño. La principal enseñanza se convertía en la guerra. Las prácticas eran agotadoras. Un paje debía aprender a llevar una pesada cota de malla o armadura como si fuera una camisa normal. Las crónicas describen ejercicios que parecen trucos de circo. Saltar a un caballo armado sin estribos, escalar una escalera de mano con las manos, sosteniendo una espada entre los dientes. Su cuerpo se convertía en un arma viva. Además, el paje era responsable del equipo del caballero. Limpiaba la armadura de óxido con una mezcla de arena y vinagre, cuidaba de los caballos y, por supuesto, acompañaba al señor en las campañas. En combate, su lugar no era en la primera línea, sino un poco detrás. Tenía una lanza de repuesto, un caballo fresco, y estaba listo para rescatar a su señor herido. Esto cultivaba una lealtad absoluta. La conexión entre el caballero y su paje a menudo era más fuerte que la entre un padre y un hijo. Las niñas de familias nobles tenían un destino diferente, pero también eran frecuentemente enviadas de casa. Podían ser enviadas a un monasterio o a la casa de su futura suegra si el compromiso se hacía temprano. El principal mito sobre las damas nobles es que solo bordaban y suspiraban junto a la ventana. En realidad, se les preparaba para el rol de gestoras. Un castillo medieval es una enorme y compleja empresa. Cuando el esposo partía a la guerra o a cruzadas, que podían durar años, toda la autoridad recaía en la esposa. Ella debía saber cuántos granos había en los graneros, cómo organizar la defensa en caso de asedio, cómo juzgar a los campesinos y cómo negociar con los vecinos. Por eso, las niñas nobles se instruían no solo en danzas y costura, sino también en fundamentos de derecho, economía y logística. Es curioso que en la Edad Media, las mujeres a menudo eran más educadas que los hombres. Los caballeros solían vanagloriarse de su analfabetismo, considerando la lectura un asunto solo de monjes. La espada era su pluma, pero sus esposas leían.
Precisamente para ella se copiaban libros de horas y romances caballerescos. En las noches, en los castillos, era común ver a una dama leyendo en voz alta una historia del rey Arturo, mientras su esposo y su séquito escuchaban con atención. La cultura ingresaba a los castillos a través de los aposentos femeninos. Por supuesto, este sistema de crianza también tenía su lado oscuro. Los niños creían con un fuerte sentido del deber, pero a menudo con un corazón frío. Se acostumbraban a reprimir emociones, a someterse a la fuerza y a ver el matrimonio como un trato, no como una unión de personas que se aman. Los encuentros con los padres podían ocurrir cada varios años y ser puramente formales. El amor era reemplazado por el respeto y los intereses dinásticos. Sin embargo, a pesar de la dureza de su vida, estos niños tenían una gran ventaja. Tenían familia, linaje y un clan que los apoyaba. Si un paje caía de un caballo, lo atendían los mejores médicos. Si un escudero era capturado, se pagaba su rescate. Pero había un enorme grupo de niños en la sociedad medieval que no tenían castillos, gremios, ni siquiera un hogar con sus padres. Eran personas sobrantes, sombras en las calles de las ciudades. Los llamaban los niños de Dios, pero su vida no era para nada paradisiaca. El destino de los huérfanos y bastardos es el capítulo más oscuro de la historia de la infancia. Si la vida de un niño en una familia completa era una serie de obstáculos, la vida sin padres se convertía en un camino sobre una cuerda por encima de un abismo. En la sociedad medieval, donde todo dependía de lazos familiares, clanes y gremios, una persona sin familia era nada. Era solo polvo bajo los pies. Y había muchos así. Existían dos tipos de niños en esta situación: los huérfanos, que perdieron a sus padres por enfermedades o guerras, y aquellos cuyos padres los abandonaron voluntariamente. Esta segunda categoría a menudo se conocía como niños del pecado o bastardos. La percepción de los ilegítimos era ambigua y dependía de quién corría por sus venas. Si el padre era un rey o un noble duque, el término bastardo no se sentía como una condena. Por el contrario, estos niños a menudo eran criados en la corte junto a los herederos legítimos. Recibían educación, tierras y títulos. La historia muestra muchos ejemplos de bastardos que se convirtieron en grandes generales o gobernantes, como el famoso Guillermo el Conquistador, quien no ocultaba su origen. Para la nobleza, un hijo ilegítimo era una prueba de la virilidad del padre, un activo que podía ser casado ventajosamente o utilizado en el servicio. Sin embargo, si nacías de la unión entre una sirvienta y un mozo de caballos, o, peor aún, de la relación de una mujer casada con un extraño, tu destino no sería envidiable. La Iglesia señalaba a estos niños. Según el derecho canónico, un bastardo no podía heredar las propiedades del padre, no podía convertirse en sacerdote, sin un permiso especial del Papa, y no podía ingresar en el gremio como igual. Era un paria desde su nacimiento. En las aldeas, estos niños eran frecuentemente objeto de burlas, y su única oportunidad de sobrevivir era el trabajo duro, que nadie más quería hacer. El problema más aterrador de la Edad Media era el infanticidio y el abandono infantil. Durante los períodos de hambre, que ocurrían en Europa cada pocos años, la boca de un niño extra se convertía en una pesada carga. Madres desesperadas, sin poder alimentar a sus recién nacidos, a menudo los dejaban en el bosque o los ahogaban en un río. Esto se consideraba un pecado grave, pero la desesperación era más fuerte que el miedo al infierno. La Iglesia, al darse cuenta de la magnitud del problema, intentó hacerse cargo de la situación. Así, en la Edad Media, alrededor del siglo XII, surge la primera ayuda social sistemática para los niños, el sistema de orfanatos. El Papa Inocencio III, impactado por la cantidad de cuerpos de bebés que los pescadores sacaban del Tíber, ordenó la creación de una sección específica para los abandonados en el Hospital del Espíritu Santo en Roma. Para salvar a las madres de la vergüenza y el proceso penal, se inventó un ingenioso y simple dispositivo, la rueda de los abandonados. Era un cilindro de madera, incrustado en la pared de un monasterio o un orfanato, que giraba sobre su propio eje. Desde el exterior, del lado de la calle, había una ventana en la pared. La mujer podía acercarse bajo la oscuridad de la noche, colocar al bebé en la hendidura del cilindro y girar la rueda.
El niño pasaba al interior del edificio y la madre permanecía invisible para las monjas. A menudo había una campana cercana que se debía sonar para avisar de la entrega. Este mecanismo de anonimato salvó miles de vidas, pero lo que esperaba al niño dentro rara vez se parecía a un cuento de hadas. Los orfanatos estaban abarrotados. La tasa de mortalidad en ellos era monstruosa, a veces alcanzando el 80 o 90% en el primer año. El principal problema era la falta de leche. La leche de vaca se consideraba inapropiada y peligrosa para los bebés, dado que no podía conservarse. Se necesitaban amas de leche. Los orfanatos contrataban a mujeres de las aldeas, pagándoles poco, pero siempre había escasez de amas de leche. A menudo, una mujer tenía que alimentar a 3 o 4 bebés al mismo tiempo. La leche no era suficiente. Los niños se debilitaban y morían de desnutrición e infecciones que se propagaban rápidamente en los espacios reducidos. Aquellos que sobrevivían recibían apellidos que hablaban de su origen: Innocenti, inocentes; Esposito, abandonados; Colombo, en honor a la paloma en el escudo del hospital. El destino de los sobrevivientes estaba predefinido. A los niños se les enseñaban oficios básicos desde una edad temprana, para que pudieran trabajar en los talleres del monasterio o en las tierras del orfanato. A las niñas se les preparaba para ser sirvientas o hilanderas. El monasterio trataba de casarlas lo antes posible, proporcionando una dote modesta, o enviándolas a servir en familias urbanas, vendiendo efectivamente mano de obra barata. Los verdaderos huérfanos, cuyos padres fallecieron pero dejaron algún bien, estaban en una posición un poco mejor, aunque aún arriesgaban todo. En Inglaterra, por ejemplo, existía un tribunal especial para huérfanos. Las autoridades locales designaban un tutor que debía gestionar la herencia del niño hasta que alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, a menudo, los tutores eran parientes codiciosos o extraños que compraban este derecho al rey. Para ellos, el huérfano era solo un obstáculo en su camino hacia el dinero. Las historias de malvadas madrastras y tíos que robaban a sus sobrinos no son simples cuentos, sino un reflejo de la práctica judicial real. Los tutores frecuentemente casaban a sus pupilos en contra de su voluntad para apoderarse de las tierras o simplemente los mantenían en la miseria. Así, para una gran cantidad de niños, la infancia no era un tiempo de juegos, sino una lucha por un pedazo de pan y un lugar bajo el sol. La sociedad no era cruel intencionadamente. Simplemente no tenía los recursos para salvar a todos. La caridad era un asunto privado y eclesiástico. El Estado como institución social no existía. Mientras tanto, aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir, en una familia, en un orfanato o en la calle, se acercaban a una peligrosa encrucijada. Sus cuerpos cambiaban, sus voces se volvían ásperas, y en sus mentes surgían pensamientos que aterrorizaban a sacerdotes y padres. Se convertían en adolescentes. Y aunque la palabra adolescente aún no existía en la lengua de aquel tiempo, el fenómeno de la juventud rebelde ya causaba muchos dolores de cabeza a los adultos. Se sostiene que no existía la adolescencia en la Edad Media. La creencia era que una persona pasaba de la infancia a la adultez de golpe, asumiendo responsabilidades y trabajo duro. Sin embargo, quienes han estudiado archivos judiciales o crónicas urbanas saben que esto no era así. Los adolescentes existían y causaban tantos problemas como los jóvenes de hoy. Eran una fuerza organizada, ruidosa y a veces temerosa. En documentos medievales se les refería como juventud o bachelors, no para indicar edad, sino estatus social. Un joven era un hombre que había dejado el cuidado de sus padres, pero aún no se había casado ni liderado su propio hogar. Este periodo de incertidumbre podía durar años, incluso hasta los 30. Era un tiempo de espera lleno de energía, testosterona y agresión. En las ciudades y aldeas grandes, esta juventud soltera se unía en bandas. Tenían nombres que parodiaban títulos eclesiásticos o caballerescos, como Abadía de los Tontos o Hermandad de los Chicos Alegres. Elegían un rey o abad entre los más fuertes y audaces. No eran simplemente amigos, sino una organización semilegal con estatutos y una jerarquía rígida. El principal entretenimiento y función social de estas bandas era un ritual, conocido en Francia como charivari,
y en Inglaterra como concierto de gatos. En medio de la noche se hacían ruidos infernales bajo las ventanas de una casa. Jóvenes golpeaban ollas, sonaban campanas de vacas, hacían ruido con matracas y cantaban canciones obscenas, despertando a todo el barrio. ¿Para qué lo hacían? Era un tipo de justicia popular. La juventud se erigía como policía moral. Los objetivos del charivari eran quienes rompían las leyes no escritas de la comunidad, frecuentemente parejas que a la juventud les parecían inapropiadas, como un anciano casándose con una joven. La lógica detrás de esto no era solo moral, sino económica. Los jóvenes veían a los novios ancianos como rivales que robaban potenciales novias. El charivari era una forma de expresar ira colectiva. Has robado nuestro futuro, así que no te dejaremos dormir. Para detener el ruido, la víctima debía ofrecer vino o pagar una multa. Las autoridades y la iglesia condenaban estos actos, pero no podían hacer nada, pues la tradición era más fuerte que la ley. Las hermandades juveniles también controlaban otros aspectos de la vida, causando disturbios en burdeles si consideraban altos los precios, o atacando a forasteros que cortejaban a chicas locales. Las peleas entre barrios eran comunes. En Londres, aprendices de diferentes gremios enfrentaban masivos combates, utilizando cuchillos y porras. Era una forma de liberar la agresión acumulada en un mundo donde la guerra se veía como noble. El conflicto generacional, que ahora parece una característica de nuestro tiempo, era aún más agudo en la Edad Media. La razón era simple: los recursos. En una sociedad agraria, no podía ser considerado adulto hasta obtener tierras, que solo se heredaban tras la muerte del padre. Los hijos esperaban muchos años para ser dueños, lo que generaba tensión familiar. En la caballería, este problema se resolvía a través de torneos y cruzadas. Jóvenes caballeros sin tierras viajaban de castillo en castillo en busca de fortuna y una esposa rica. Eran llamados jóvenes, incluso si ya estaban cerca de los 40. Representaban un gran dolor de cabeza para los reyes, pues esta masa insatisfecha y hambrienta de gloria era el material ideal para revueltas. Los jóvenes también se rebelaban contra la moda. En los siglos XIV y XV, la juventud impulsó una revolución en la vestimenta. Mientras los adultos usaban ropas largas y holgadas, los jóvenes optaron por chaquetas cortas que apenas cubrían la cintura y pantalones ajustados. La iglesia se escandalizaba, defendiendo que los jóvenes exhibían sus partes vergonzosas. Pero la moda no se podía frenar. Cuanto más criticaban los ancianos, más popular se volvían las nuevas tendencias. El aspecto sexual de la adolescencia también era peligroso. Como los hombres se casaban más tarde, la sociedad pasaba por alto la violencia. Las violaciones por bandas juveniles eran a menudo tratadas con más lenidad que el robo. Existía la noción errónea de que los jóvenes necesitaban liberar presión, y las mujeres de clases bajas o extranjeras se convertían en víctimas de esta necesidad biológica. Sin embargo, esta etapa de descontrol y carnaval no podía durar para siempre. Tarde o temprano, el bachelor debía asentarse. Algunos se casaban y asumían las llaves de la casa paterna. Otros eran nombrados caballeros o defendían su título de maestro. Pero no todos llegaban a este final. Las enfermedades que afectaban a los bebés eran igualmente peligrosas para los adolescentes, especialmente en ciudades densamente pobladas y poco higiénicas. Y mientras podían evitar un cuchillazo en una pelea, no había defensa contra el enemigo invisible, el microbio. Estamos acostumbrados a pensar que si un niño medieval sobrevive la infancia, lo peor ya ha pasado. Las estadísticas parecen confirmarlo. La tasa de mortalidad después de los 7 años realmente disminuía, pero nunca llegaba a 0. Para la gente de esa época, la enfermedad era un compañero constante, una sombra que acechaba a la izquierda de cada uno, desde el pastor hasta el príncipe. Incluso aquellos considerados sanos, según nuestros estándares, se verían, por decirlo suavemente, mal. Los arqueólogos, al estudiar esqueletos de adolescentes, a menudo encuentran signos de desnutrición crónica e infecciones pasadas. Muchos tenían las piernas torcidas y el tórax deformado. Estas son marcas de raquitismo. En las estrechas ciudades medievales, donde las calles eran cañones y las casas se apilaban unas sobre otras, la luz solar era escasa. Los niños vivían en penumbra durante años, recibiendo una escasa alimentación,
carente de vitaminas. Esto también afectaba a la nobleza. Los hijos de nobles eran mantenidos en castillos, protegidos del aire fresco, que los médicos creían portador de miasmas. Los rostros de muchos adolescentes estaban desfigurados por la viruela. Esta enfermedad era tan común que, en los anuncios de búsqueda de criminales fugados, la ausencia de cicatrices de viruela se mencionaba como una característica distintiva. Si un niño sobrevivía a la fiebre, adquiría inmunidad, pero a costa de su belleza. Sin embargo, la enfermedad más común y dolorosa de la infancia no eran las epidemias, sino los parásitos. Todos tenían lombrices. En un entorno donde rara vez se lavaban las manos y se bebía agua del río, esto era inevitable. Los médicos medievales creían que los gusanos se generaban en el vientre humano debido a la mezcla incorrecta de jugos. Si un niño se enfermaba gravemente, los padres se enfrentaban a una difícil decisión. Llamar a un médico universitario costaba una fortuna, comparable al precio de una buena vaca. Pero incluso si había dinero, la ayuda de un especialista podía ser más peligrosa que la enfermedad misma. La medicina se basaba en la teoría de los humores. Se creía que la salud dependía del equilibrio de 4 fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cualquier fiebre o inflamación se interpretaba como un exceso de sangre. Por eso, lo primero que hacían era sangrar al niño, que ya ardía de fiebre. Las venas en los brazos de los niños son delgadas, así que a menudo hacían incisiones en los vasos debajo de la lengua o aplicaban sanguijuelas detrás de las orejas. El cuerpo debilitado, tras tal procedimiento, a menudo sucumbía. Con frecuencia, los padres recurrían a curanderos o a la experiencia de las abuelas. Trataban con lo que daba la naturaleza. Para la tos, se les daba a beber un caldo de caracoles o lombrices de tierra trituradas, ya que se creía que el moco de estos seres suavizaría la garganta. Para los tumores, aplicaban pieles de animales recién sacrificados. Pero el remedio más poderoso era la fe. Si la medicina era incapaz, quedaba la esperanza en un milagro. Los padres hacían una promesa. Si el niño se recuperaba, realizarían una peregrinación a las reliquias de un santo. Existía toda una especialización celestial. Si al niño le dolían los dientes, se oraba a Santa Apolonia, a quien le arrancaron los dientes antes de ser ejecutada. Si tenía problemas de garganta, se dirigían a San Blas. Una de las enfermedades más misteriosas era la escrofula. Era una forma de tuberculosis que afectaba a los ganglios linfáticos en el cuello. Se inflamaban, supuraban y causaban un dolor terrible. Se creía que solo el toque de un ungido de Dios, el rey, podía curar esta enfermedad. Los monarcas franceses e ingleses realizaban ceremonias de sanación regularmente. Miles de niños enfermos hacían fila en los palacios para que el rey tocara sus llagas y dijera: «El rey te toca, Dios te sana». Las crónicas indican que muchos realmente se recuperaban, aunque hoy los médicos tienden a explicar esto como un efecto placebo o la remisión natural de la enfermedad. Pero había una dolencia que requería una intervención más radical que la oración. Debido a la dieta escasa, compuesta principalmente de pan y gachas, los niños a menudo desarrollaban cálculos en la vejiga, lo que les causaba dolor intenso. La única manera de salvar al niño era una cirugía realizada por cirujanos itinerantes. Este espectáculo no era para personas sensibles. No existía anestesia. Se daba al niño vino fuerte con adormidera, si los padres podían permitírselo, y luego 4 hombres fuertes lo mantenían sobre la mesa. El cirujano, a menudo con las manos sucias, hacía una incisión en el perineo y usando pinzas o un gancho, intentaba localizar y extraer la piedra. La mortalidad por shock doloroso o infección sanguínea era alta, pero la desesperación de los padres era mayor que el miedo. Si la operación era exitosa, el cirujano se quedaba con la piedra como trofeo, y el niño recibía una segunda oportunidad en la vida, aunque a menudo quedaba con secuelas. No obstante, no todo era sombrío. La gente medieval comprendía la importancia del cuidado. En los tratados médicos, como el famoso Código de Salud de Salerno, se ofrecían consejos razonables: mantener los pies abrigados, no comer en exceso, lavarse las manos después de usar el baño y ventilar el dormitorio.
En familias adineradas, los niños se bañaban en caldos de romero y manzanilla, que tenían efectos antisépticos. Sobrevivir en tales condiciones era una lotería. Ni la nobleza ni la riqueza garantizaban nada. Los hijos de reyes morían de disentería en sus sábanas de seda, tan a menudo como los hijos de campesinos en el heno. Quizás los niños campesinos tenían una ventaja. El contacto constante con la suciedad y los animales entrenaba su sistema inmunológico mejor que el aislamiento estéril en un palacio. Quienes sobrevivían a las enfermedades infantiles, quienes superaban el sarampión, la viruela y los cirujanos, tenían una salud de hierro. Sus cuerpos estaban templados por la lucha. A los 14 o 15 años, ya no eran frágiles adolescentes, sino jóvenes adultos, listos para realizar tareas que hoy nos parecerían abrumadoras. Y justo en ese momento, cuando el cuerpo estaba preparado para la vida, la sociedad les presentaba la cuenta. Llegaba el tiempo de la madurez legal. La infancia terminaba oficialmente, y el niño de ayer debía demostrar que tenía derecho a llamarse hombre o mujer. Hoy sabemos con certeza el día en que un niño se convierte en adulto, su 18º cumpleaños. Celebramos este hecho, entregamos el pasaporte y decimos, bienvenido al mundo de la responsabilidad. Pero en la Edad Media no había un umbral único. La transición a la vida adulta era un proceso largo y complicado, que podía durar décadas. Una persona podía considerarse adulta en un área y seguir siendo un niño en otra. Para entender esta confusión, debemos mirar las leyes de la época. La Iglesia, apoyada en el derecho romano y la biología, estableció una edad mínima para el matrimonio. Para las niñas, era a los 12 años, para los niños, a los 14. La lógica era simple. Si el cuerpo puede reproducirse, son adultos. Sin embargo, las leyes civiles pensaban diferente. Para la nobleza, que poseía tierras y armas, un adolescente de 14 años era demasiado inmaduro para manejar un feudo o liderar en la batalla. Así, para los feudales, la mayoría de edad empezaba a los 21 años. A esa edad, el joven podía administrar la herencia de su padre, vender tierras y asistir a juicio. Se generaba una paradoja. Un joven conde podía estar casado desde hacía 5 años y tener hijos, pero legalmente seguir bajo la tutela de su tío y tener que pedirle dinero para comprar botas. El ritual más emblemático que marcaba el final de la niñez para la élite era la ceremonia de caballería. No era solo entregar una espada, era un complejo rito de paso, lleno de simbolismo. La noche anterior, el joven, que cumplía 20 o 21 años, se sometía a un baño ritual. Se le lavaba con agua tibia, limpiando la suciedad de la infancia y los pecados de la juventud. Después vestía una túnica blanca, símbolo de pureza, y una capa roja, símbolo de la sangre que estaba dispuesto a derramar por su fe. Toda la noche previa a la ceremonia, debía permanecer en la capilla sin dormir, rezando y vigilando su armadura, dispuesta sobre el altar. Era una prueba de voluntad. Dormirse significaba debilidad. A la mañana siguiente, tras la misa, se realizaba el acto. El señor le ceñía la espada y le colocaba las espuelas doradas, pero la culminación era el golpe. En la Alta Edad Media, este era un fuerte golpe con el puño en la oreja o el cuello, conocido como colada. El señor golpeaba con todas sus fuerzas para que el recién nombrado caballero recordara ese momento para siempre. Se pronunciaba la frase, despierta del mal y haz el bien. Era el último golpe que el caballero podía recibir sin devolverlo. A partir de ese instante, se convertía en hombre, igual entre iguales. Su infancia había terminado oficialmente. Pero, ¿qué ocurría con los matrimonios? A menudo escuchamos el mito de que en la Edad Media, todos se casaban a los 12 o 13 años y a los 30 ya eran ancianos. Esto no es del todo cierto. Más bien, no lo es para la mayoría de la población. Los matrimonios tempranos eran propios de la alta nobleza. Los príncipes y princesas podían ser comprometidos desde la cuna y casarse al alcanzar la edad eclesiástica, a los 12 y 14 años. Pero eran alianzas políticas, no matrimonios por amor. A menudo, tras la boda, a los jóvenes los separaban durante años hasta que se fortalecieran físicamente. La Iglesia vigilaba para que el matrimonio no se consumara antes de tiempo, por el bien de la joven esposa. Para el 90% de la población, campesinos y burgueses, el panorama era diferente. Se casaban más tarde de lo que pensamos.
La edad promedio para los hombres campesinos era de 24 o 26 años, y para las mujeres, cerca de los 22. La razón era económica. Sin tierra no hay matrimonio. Un joven campesino no podía llevar a su esposa a casa de sus padres, por falta de espacio. Debía esperar a que se liberara un terreno, ya fuera tras la muerte del padre o ahorrando para el arrendamiento. Un aprendiz urbano no podía casarse hasta convertirse en maestro y abrir su propio taller, lo que podía suceder hasta los 30 años. Así, la Europa medieval estaba llena de hombres y mujeres adultos solitarios, en modo de espera. Este periodo, conocido por los historiadores como larga juventud, era un tiempo de frustración. Físicamente eran adultos, pero socialmente seguían siendo niños, dependientes de la voluntad de los mayores. Curiosamente, para las mujeres, la transición a la adultez era más clara y abrupta. Si un hombre tenía un periodo de aprendizaje, la mujer se convertía en adulta en un solo día, el día de su boda. Ayer era hija, con el cabello suelto o cubierto con un tocado de niña. Hoy es esposa. Su estatus cambiaba visualmente. Una mujer casada debía cubrirse la cabeza, ocultando su cabello. En su cintura aparecía un manojo de llaves, un símbolo del poder de la ama de casa. Ahora manejaba la despensa, los cofres y los sirvientes. Los juegos infantiles terminaban de inmediato. Aunque tuviera solo 15 años, la sociedad exigía sabiduría y seriedad de una matrona. No había concesiones por la edad. Si no cumplía con su rol, era criticada, no comprendida. Existía también otro criterio sombrío de adultez: la responsabilidad penal. Aquí, la niñez acababa muy pronto. En Inglaterra, un niño podía ser juzgado como un adulto a partir de los 12 años. Si un adolescente robaba más de 12 peniques, podía ser condenado a la horca. Los jueces a veces mostraban clemencia y cambiaban la pena de muerte por una paliza, pero la ley era implacable. Si eras lo suficiente adulto para robar, eras lo suficiente adulto para ser ahorcado. Así, los límites de la niñez eran difusos y flexibles. Un hombre podía ser considerado adulto en la batalla, pero un niño en cuestiones de herencia. Una mujer podía ser madre, pero no tener voz en su familia. Sin embargo, había un momento que unía a todos. A los 20 años, si alguien lograba sobrevivir a esta carrera con obstáculos, era ya una persona completamente formada. Había visto la muerte, conocía el precio del pan,